En Caminito Supermercados vas a encontrar la variedad de todo lo que buscas al mejor precio. Y atención, porque esta temporada tenemos las mejores promos. Caminito Supermercados tiene todo lo que necesitas. Más variedad, más servicios y los precios más bajos. Venga contento y viene su carrito. Con Caminito, feliz de Caminito. Caminito, el caminito de la gente y además un supermercado bien argentino. Curuzú-Cuatiá hoy sonríe. Sonríe porque se ve reflejada, porque se siente protagonista, porque sabe que el futuro no se impone, se comparte. Somos tradición y presente, somos historia y movimiento, somos identidad y transformación. Curuzú-Cuatiá, con vos, una ciudad que crece, una ciudad que siente, una ciudad que sonríe con vos. Bueno, estamos con otro episodio más de Historias de ADN. Y en esta oportunidad yo tengo el gusto de que podamos conversar en este momento de este programa con José Vázquez, que fue el histórico, fotógrafo, pero parte de eso es el padre de las mellizas Vázquez, que fueron compañeras mías de Jardín de Infantes, así que yo lo conozco al señor Vázquez de toda la vida. Y de toda la vida significa también pensar en un recorrido, ¿no? De cosas que me hubieran gustado preguntarle en aquel entonces, cuando iba a la primaria o a la secundaria, y que ahora me voy a dar el gusto de indagar y descubrir. Si hay algo que se caracteriza el señor Vázquez es porque es una persona muy coherente, ¿no? En el sentido de que mantiene lo que piensa con sus acciones y eso no es poco. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Virginia. Gracias por tus conceptos. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde nació don Vázquez? Nací en la provincia de Buenos Aires, San Miguel de Monte, una familia muy pobre, pobrísima. 1947 nací. Después me trasladé a Moreno y ahí hice larga vida y en Moreno también. Y después, ¿cómo llega a Curuzú-Cuatiá? Bueno, yo siempre tuve militancia política y en ese momento sindical. A ver, en ese momento me refiero a la dictadura militar. Yo comienzo mis actividades políticas en 1966, plena dictadura de Onganía. Y después sigo trabajando en Moreno. En el momento de la dictadura, yo era obrero en una fábrica y delegado en la misma, y militante político, o sea que tenía todas las fichas puestas, sí. No había forma de zafar. Y bueno, hasta que un día me secuestran, desaparezco,
me torturan, por supuesto, todo un tiempo. Las Melissa tenían en ese momento, cuando a mí me secuestran, 1 año y 3 meses, una cosa así. Bueno, hasta que un día salgo. Y en ese lugar y en ese momento y en esa circunstancia consideré, y alguna gente amiga consideró, que mi vida corría peligro ahí. Y yo tenía un amigo muy amigo en Goya, que fotógrafo, y yo conocía un poco la profesión, y me invitó a venir a la provincia de Corrientes. O sea, nosotros lo denominamos ya exilio interno en ese momento. Salir de un lugar a otro donde nadie te conoce y por lo menos prolongar un poco la vida, ¿no es cierto? Eso fue. Ahora, ¿por qué Curuzú? Yo cuando llego a Curuzú, vengo a hacer fotografías, murales. Hice muchos, trabajé muy bien, muy agradecido a Curuzú y a la provincia de Corrientes, muy agradecido hasta el día que me muera. Y como venía a hacer murales, tenía que buscar un lugar estratégico. Y cualquiera que mira el mapa de la provincia de Corrientes va a mirar que Curuzú es un punto. A 100 kilómetros tenemos Paso Los Libres, a 100 Sauce, a 100 Mercedes, a 100 Montecasero. Yo de acá me iba a trabajar, volvía a la noche, iba. Ese fue el fin, porque acá a mí nadie me conocía, tampoco tenía interés en que me conozcan el pasado, porque Claro. bueno, pero bueno, esa fue la razón de elegir Curuzú, una razón estratégica. Y trabajé muy bien, fui muy bien recibido, no tengo palabras para agradecer lo bien que yo he sido recibido en Curuzucuatiá. Me he vinculado con gente muy buena. Mi primera vinculación fue a través del Club San Martín y después distintas actividades, ¿no es cierto? O sea, que estábamos hablando con mi mamá, que yo le comentaba, yo tengo una relación muy, muy linda con mis padres, y le comentaba que yo lo iba a traer de invitado, y me dice, y mi mamá se acordó que usted estuvo en la cooperadora de la Escuela Belgrano también participando, ¿no? Muchísimos años, muchos años. Yo estuve 3 periodos en la Escuela Belgrano, en la cooperadora de la Escuela Belgrano. Sí, sí, esa fue una de mis actividades sociales, diríamos, en Curuzú. No la única, pero esa fue. También he conocido ahí, entre tu mamá y otras muchas personas más muy buenas. Y, Teresita Candia, por ejemplo, que nos encontramos, besos y abrazos, por ejemplo. Y al nombrar a una, ya estoy cometiendo el error porque me olvido, tendría que nombrar 50 y no me acuerdo de todas. ¿Y cuál fue la función que usted desempeñó ahí en la Escuela Belgrano? Yo tuve 2 periodos como presidente de la cooperadora y uno como vicepresidente. Esa fue mi... ¿Y cuál fue la tarea de ese entonces de una cooperadora? Pues no sé si ahora existe ese grupo de trabajo que apoya a la institución. No sé si existe todavía. Supongo que sí, porque la cooperadora de la Escuela Belgrano tiene personalidad jurídica. Ah, Supongo que se debe mantener como cooperadora de la escuela. Sí, sí, se tiene. Es obligación. Bueno, las tareas de una cooperadora son muy amplias. A ver, cumplir funciones que debería cumplir el Estado y no las cumple. Artículos de limpieza. Hemos llegado a pagar suplencias de docente, pero mira. qué sé yo, vidrio, limpiar baño, no sé, infinita cantidad de cosas que son necesarias, y es una escuela inmensamente grande. No solamente ahí funcionaba la Escuela Belgrano, que funciona la Escuela Belgrano, sino que en ese momento funcionaba una primaria nocturna y una secundaria nocturna. Así que era un constante movimiento de gente todo el día, todo el día se movía gente en la Escuela Belgrano. Y era, la verdad que era otra realidad de Curuzú, ¿no? Porque yo me acuerdo que funcionaba el comedor escolar, que era que las maestras llevaban a sus hijos para que los chicos se animen a participar del comedor. Yo me acuerdo de haber comido esa comida riquísima, yo quería ir todos los días. Y no entendía mucho por qué no podía.
y la función social de aquel momento que cumplía la escuela era fundamental, ¿no? No Apar- sé si en la actualidad cumple la misma función. Aparte, en esa época donde vos pasaste por esa escuela, mis hijas pasaron por ahí, la escuela Belgrano, luego el Colegio Nacional, eran de excelencia. No había diferencia, sin desmerecer a ninguno, porque yo tengo buenas relaciones con todos por mis relaciones de trabajo, pero con las escuelas privadas no había ninguna diferencia. Vos sabés los apellidos que pasaban por la escuela Belgrano, conocés, Sí. y era una educación para esa época de excelencia. Y aparte había algo que era evidente, digamos, ese guardapolvo blanco nos unificaba a todos y no importaba si tenías plata o no tenías plata, el grupo humano de los chicos, eso no nos diferenciábamos, éramos todos lo mismo. Una persona humilde era nuestra amiga, igual que una persona que tenía muchos bienes o un respaldo de su familia, ¿no? Y eso se vio, se vio en ese grupo del colegio que nunca distinguió ni hizo esa diferencia. Y yo creo que en parte se debe a la educación que recibimos, porque era una educación estatal y, como dice, el guardapolvo blanco era unificado. Sí, no había que yo sepa, no recuerdo, yo tuve muchos años, en 3 periodos, no sé cuánto, qué sé yo, muchos años. Yo no conozco un caso de discriminación, que se lo haya discriminado a un chico por su condición social, por ejemplo, o color de piel o lo que fuere, ¿no? No existía eso, no. en ese momento, no sé hoy. No, hoy es diferente porque los chicos están más influenciados por esta globalización, ¿no? Que tienen acceso a muchas cosas y por ahí algunas cosas no son tan buenas, ¿no? Claro, sí, han cambiado ¿Cómo cosas. es, me gustaría preguntarle, José, una de las cosas que admiro es que usted vive militando desde de aquella década del 60 hasta la actualidad y nunca le viró el poncho, como Exacto, dicen. ¿no? Yo comencé, a ver, por una cuestión personal, porque sería muy largo de explicarlo esto, ¿no? A ver, yo estoy muy relacionado con lo que significa, el significado de la palabra derechos humanos. Los humanos, a partir de que nacemos hasta que morimos, tenemos derechos. Tenemos obligaciones que eso nos hacen marcar todos los días, pero también tenemos derechos. Y en mi caso personal, por ejemplo, yo nazco en un lugar tan rico, inmensamente rico como es la provincia de Buenos Aires, y padecí muchas injusticias sociales, porque el Estado no se despreocupaba. Y hoy sigue siendo, después de casi 80 años que tengo, sigue siendo lo mismo. O sea, nacen los chicos, yo lo veo en los barrios, y en realidad es eso lo que me preocupa a mí fundamentalmente. Yo considero de que todos los seres humanos tienen derecho y que el Estado debería ocuparse, garantizarle a un niño que nace vivienda, salud, educación, trabajo, adelante. Todas esas cosas yo acá no las veo, no acá solamente en todo el país, ¿no es cierto? Falta, habrá, pero falta. Yo estoy viendo, lamentablemente quiero ser crítico agradecido en muchas cosas, pero también crítico en cosas elementales como son la vida de un ser humano. No hay nada que valga más que un ser humano. Y hoy, por ejemplo, la realidad de Curuzú, no hoy solamente, hace mucho tiempo, tengamos en cuenta que la mitad de los correntinos nacidos en la provincia están fuera de la provincia y es por algo, ¿no es cierto? No hay salidas laborales acá. Y yo lo veo, qué sé yo, hoy, por ejemplo, no hay trabajo. Yo he tenido la desgracia de ver un chico, me acuerdo, de 22 años en una conversación ponerse a llorar porque no tenía trabajo digno. Esas cosas son las que a mí me preocupan. A veces yo he recibido así dichos o agresiones de que vos estás en los derechos humanos para defender delincuentes. No, querido, todo lo contrario. Porque si hoy yo visito las cárceles, las alcaidías de toda la zona, la celda de contraventores, y veo la realidad. Si el Estado, en su momento,
se hubiese ocupado por esos seres humanos, no hubiesen llegado a delinquir como lo hacen. No voy a defender. Cometiste un error, pagalo, por supuesto. Pero hay que prevenir también. No hay que solamente Y vio reprimir. que últimamente, los últimos quizás 15, 20 años, el flagelo de la droga ha llegado a los lugares más vulnerables de la sociedad y está haciendo estragos, ¿no? Curuzú también es epicentro de esa realidad, ¿no? Es un flagelo. Hoy la droga, en todos los niveles, pero donde más se ve es en los barrios. Y yo lo veo cuando visito la celda de los contraventores. Por ejemplo, los contraventores generalmente están alojados en la comisaría segunda de Curuzú Cuatiá. O en la alcaldía también a veces. Y chicos de 20, de 18, 25 años ahí, que no tienen ninguna perspectiva de vida. No tienen nada. Entonces, bueno, también con alguna gente estamos instalando, eso yo lo quería dejar pero ya que estamos en el tema lo vamos a poner, instalando la posibilidad de que en Curuzú Cuatiá, que hay infraestructuras, se haga una granja / centro de recuperación de adictos. ¿Y el lugar cuál sería? Yo paso todos los días por los edificios inmensos que tiene el ejército argentino, que en ese lugar perfectamente se podrían acondicionar esos edificios, emplear esos 30 o 35 mil metros cuadrados de tierra ociosa que ahí podrían trabajar los de la granja y recuperar esos seres humanos, qué sé yo, por lo menos una parte. Sí, eso es cierto, que las granjas, bueno, por ley ya hace unos cuantos años los centros psiquiátricos, no se dice, bueno, centros de salud especializados en psiquiatría, ya no reciben más a los chicos con problemas adictos o personas con adicciones. Entonces quedó como un bache y un agujero negro en una realidad que sigue avanzando. En otros lugares, como dice usted, funcionan las granjas de rehabilitación, funcionan muy bien y sería una excelente oportunidad que podamos pensarla para Curuzú, ¿no? Claro que a mí me gustaría, hay gente que está interesada en eso, que la ha instalado, se está instalando la idea, pero es lento, es Sí. lento. A ver, no, para mí, por lo menos para mi punto de vista, no existe nada en el mundo que valga más que la vida de un solo ser humano. No hay bienes materiales, no hay nada que valga. Si nosotros podemos recuperar uno, y acá podríamos recuperar 100, no solamente de Curuzú, podría ser una cosa regional de Sauce, Mercedes, Paso Los Libres, Claro. Montecasero. Los espacios lo tenemos. Hay que tener decisiones políticas y decidir un presupuesto para eso, por Claro. supuesto. Claro. Y que esos seres humanos se recuperen. Y gratis, por ejemplo, gratis. O sea, los chicos de los barrios no tienen para pagar $1 millón en un centro por ahí para recuperarse. Los padres, digamos, no tienen. No, Que hay sí, pagando. Algunos lugares hay. sí, Pero ¿y quién tiene ese dinero mensualmente? nadie. Bueno, José, ¿qué le parece si hablamos de la fotografía? ¿Usted Ah. tiene todos los archivos de Curuzú? De Yo- toda la época, llegó a juntar. Yo lo que tengo es de los personajes de Curuzú. Más que... Tengo fotos, sí. Tengo fotos. Pero en un momento, cuando se muere Chente, la pucha. A Chente lo veíamos en los desfiles, en frente de la comisión. Y no teníamos fotos. Y ahí empecé yo. Después vino Marra, vinieron tantos otros, ¿no? Guati, qué sé yo, 50 o 60 podríamos nombrar, ¿no? De eso tengo archivos, sí, de los personajes de Curuzú. Y bueno, algunas fotos de algunas cosas, vistas, actos que hubo, pero nunca tuve la visión o ver a futuro poder haber archivado más. Y los negativos se deterioran con el tiempo.
ya sea lo que teníamos, los negativos, o lo digital también, ¿eh? No es eterno eso. Ah, mira. No, no. Mira. No sé si te gustaría contar más un poco algo en especial. Bueno, lo que yo cuando llego a Curuzú, me vinculo, tuve vida activa. Ojo, yo siempre digo, los seres humanos somos como la luna, tenemos la parte, yo te voy a contar la parte linda, la otra Sí. que lo cuenten los otros, de mi vida. Sí, Yo cometí muchos errores también, ¿eh? sí. Pero nunca llegué a cometer delitos, digamos. Yo sobreviví con una herencia, la única que dejó mi padre, que fue que me dijo, antes de morir, yo tenía 12 años, nunca robes. Eso tal vez fue lo único que me dejó mi padre y que no lo hice. Cuando llego a Curuzú, me vinculo a través del Club San Martín, que fue el que me abrió las puertas, gente extraordinaria, hermanos de mi vida. Después, con las inquietudes políticas, esas cosas, yo me vinculo a un grupo que nos juntábamos en el 82 en Radio Guaraní. Ah, Habrás mira. escuchado eso, Ah, mira. pero eso fue una cosa maravillosa. Y de ese grupo, sale lo que hoy es la Biblioteca Cuatiarendá. Ah, De no ese grupo de sabía. gente que nos juntábamos los viernes. Dictadura todavía, pero ya estaba medio en la apertura, le estábamos abriendo un poco la cosa, ¿no es cierto? Me acuerdo que Lalo Domínguez hacía unos guisos espectaculares, pero tenía... Y bueno, y de ahí surge el embrión de la biblioteca. Yo siempre digo que tengo 4 hijas. Las mellizas, que vos las conocés muy bien. Otra más chica, que ahora está en Paso Los Libres. Y una cuarta, que nació en el Mamá Margarita, que es la Biblioteca Cuatiarendá, hace 40 años. El 14 festejamos el Qué nacimiento. bueno. Ese es Yo me acuerdo que la Biblioteca Cuatiarendá abrió sus puertas en una casa frente a la Plaza Belgrano, Plaza San Martín. Sí, esa fue después una casa tan hermosa, conseguimos Sí. un subsidio. Qué cosa maravillosa que fue eso. Y bueno, y no teníamos lugar nosotros. Teníamos la biblioteca, era ambulante. Yo me acuerdo que hay un muchacho que trabajaba en la ferretería, salía con un carrito, llevábamos los libros a los barrios, hasta que, estando yo ya en la cooperadora de la Escuela Belgrano también, organizamos una rifa. Se organizaba una rifa anual, donde 3 instituciones la llevábamos a cabo, ¿no es cierto? Que era la cooperadora de la Escuela Belgrano, el Rayito de Sol y la Cuatiarendá, que yo estaba en las 2 puntas ahí, bueno. 333 números a cada uno. Bueno, se vendió muy bien. Y a nuestra biblioteca nos quedaron, qué sé yo, como 20 o 25 números sin vender. En eso sacamos nosotros el premio. Era un FIA 1 que hasta hace muy poco andaba por las calles de Curuzú. Llegamos a un acuerdo con el municipio de aquel momento, yo me acuerdo quién era intendente, y le entregamos el auto y nos comenzaron a construir la biblioteca. Ah, mira. Ese es el inicio Qué maravilla. del edificio de la Biblioteca Cuatiarendá. Mirá. Hace muchos años, sí. Hace muchos años. Y también es una biblioteca que tiene una mirada social muy importante, ¿no? Claro, el origen es de quién es qué sé yo, imposible olvidar a Daniel Álvarez, que fue nuestro primer presidente, un bancario, una claridad, una belleza de persona extraordinaria. Y después un grupo que tratábamos de acompañarnos, ¿cierto? Siempre tuvo una orientación social, sin desmerecer a nadie. Yo nunca tuve choque, jamás tuve con la SEAP, ni con la gente de SEAP, mucho menos, porque nos queremos, nos tratamos, pero tenía otra orientación nuestra biblioteca, ¿no es cierto? La gente que traíamos a las conferencias o la actividad nuestra. Bueno, don Vázquez, gracias. No, al contrario, muchas gracias a vos. Yo tengo otras actividades, pero siempre en la cuestión social, ¿no es cierto? Yo me retiré de la política activa, candidato, ya no basta, ya, pues estoy viejo. Yo siempre digo, yo estoy en la última curva de la vida. Entro en una recta. Esa recta no sé si es corta o larga. Ojalá que sea larga, ¿viste?
pero yo sé que estoy en la Y última. tiene la satisfacción aparte de que sus hijas son profesionales, sus nietos Sí, son grandes, sí, sí, sí. universitarios, supongo, ya. Sí, el hijo de Graciela es universitario. Así que es un orgullo. Oh, recontra. Mi Ah, hija, o sea, especialmente las mellizas, económicamente están muy bien, por suerte, ¿no? Les costó, nadie les regaló nada. Yo lo único que, a ver, les di el apellido, diríamos, no, pero no tengo tanto mérito como tiene la madre. mm. Yo siempre digo que las mellizas tuvieron una madre mejor que ella, no hay. Igual habrá muchas, pero mejor que la madre de las mellizas no hay en el mundo. Y gracias a esa madre son lo que son las mellizas, ¿no? Excelentes personas, excelentes Oh, profesionales. Bueno, un sí. lujo. Bueno, ¿Eh? muchísimas gracias, Virginia. No, gracias a usted. ¿Buscas un lugar tranquilo para descansar? En el corazón de Corrientes, sobre la ruta 119 y a las afueras de la ciudad de Cursuco-Atiá, te espera un lugar pensado para vos. Habitaciones amplias, cómodas, con desayuno incluido y el confort que necesitas para seguir. Realiza tu reserva con tiempo. Te esperamos. Curuzú Atiá hoy sonríe. Sonríe porque se ve reflejada, porque se siente protagonista, porque sabe que el futuro no se impone, se comparte. Somos tradición y presente, somos historia y movimiento, somos identidad y transformación. Curuzú Atiá, con vos, una ciudad que crece, una ciudad que siente, una ciudad que sonríe con vos. Y en esta oportunidad me gustaría hacer un paréntesis porque hace unos pocos días, unas pocas semanas, falleció una persona muy especial para la cultura de Cursuco Atiá, que fue Elsa Salok de la RTI. Yo nunca tuve la posibilidad de hacerle ninguna entrevista, ni en radio, ni en televisión, y ella fue la precursora de la Bienal de Pintores de Cursuco Atiá, que ahora es una bienal provincial, que vienen artistas de toda la provincia, y la verdad que fue muy importante. Yo me consideré su amiga a pesar de las diferencias de edad, y quería dedicarle este minuto y estas palabras para recordarle a la querida Elsita. Y bueno, vamos a comenzar ahora con otras historias, con la memoria que tiene un pueblo, con su fortaleza, que es el recordar a las grandes personas que silenciosamente construyeron lo que hoy conocemos como Curuzú Atiá. Para esta oportunidad tengo el gusto de tenerla
acá conmigo a Verónica Ocampo, que ella no es Curuzucuatiá, vamos a saber un poco, vamos a indagar un poco. Ella participa de diferentes instituciones, vamos a hablar un poco de su vida filantrópica, de su paso también y su compromiso político. Vamos a hablar un poquito de todo con ella. Bienvenida. Gracias por la invitación. Vero, ¿hace cuánto que vivís en Curuzucuatiá? 40 años, o sea, en octubre van a ser 40 años. Vine a vivir unos meses antes que naciera mi hijo mayor, que justamente en julio, el 22, cumple 40 años. O sea, por eso tengo la fecha bien presente. Y la verdad que no me arrepiento de haber venido a Curuzú. Tuve una vida lindísima estos 40 años. Pude participar de algunas cosas que antes, por la demanda del trabajo, trabajaba muchas horas, no habría podido hacer. Pude criar a mis hijos muy bien. Y bueno, formar la familia, que a veces que uno tiene que optar por la vida laboral o por la familia. Y en este caso se me dio a la distancia porque me casé con una persona que vivía acá en Curuzú y su trabajo era en Curuzú, o sea que tuve que optar y creo que opté bien. ¿Te gustó tomar esa decisión? Habrá sido difícil al principio, ¿no? Re difícil al principio, los primeros meses, te diría el primer año fue un poco... ¿Y qué te encontraste hace 40 años acá en Curuzú? Y me encontré... O sea, una ciudad mucho más chica a la que yo vivía en Buenos Aires y tenía una vida bastante movida por el trabajo, viajaba bastante, entonces de golpe me quedé como mucho más tranquila. También tuve tiempo para poner mi casa cómodamente y demás, pero la verdad que hubo un montón de gente que me abrió las puertas de su casa, que me ayudó muchísimo. Tuve una persona que fue para mí como una madre postiza, muy amiga de mi madre, que fue Susana Morchio, que creo que la debes de haber conocido. Sí. Y bueno, o sea, mis suegros por suerte venían mucho a Curuzú, mis hijos tuvieron unos abuelos espléndidos. Y bueno, la vida te va dando un montón de cosas y de alegrías que va superando lo otro. ¿Cómo fue tu compromiso con las instituciones de Curuzú? Mira, ¿En cuáles has participado? Porque estuviste en varias. Sí, estuve en varias, algunas que ya no están más. Empecé, me acuerdo, en la sala de pediatrías como voluntarios. O sea, había un grupo que justamente, un grupo de señoras más grandes que yo, habían empezado con una, se llama Amigos de la Sala de Pediatría del Hospital Irastorza. Bueno, ahí hicimos algunos festivales, inclusive trajimos un par de veces el coro de la Embajada de Brasil, que fue un éxito porque era gente que se dedicaba, o sea, era gente que tenía actividades totalmente diferentes, pero se habían unido por el tema del coro y les gustaba lo que hacían y se ofrecían para, digamos, encarar temas benéficos. Qué bueno. A través de una persona de acá, Curuzú, nos presentaron, se los invitó, vinieron con un entusiasmo bárbaro. En ese momento estábamos justamente en la sala de pediatría y la verdad que nos ayudaron en un montón de cosas. En ese momento se hizo el office que no existía, se ayudó con las cubiertas de una de las ambulancias que estaban en muy mal estado. O sea, el hospital era otro, no era el que soy. Y bueno, ahí empecé. Eso después con el pasar del tiempo desapareció y sí perduró la cooperativa actual, la cooperadora, no cooperativa actual, que la preside Susana Vallejos, y la verdad con un grupo de señoras todas muy mayores, espléndidas, siguen en la rural presente. Bueno, creo que muchos conocen ya la historia. Sí. De ahí, Griselda Cabrera, la doctora Cabrera, me convoca hace 30 y pico de años, que se iba a formar una nueva comisión cooperadora en ese momento guardería municipal. Había sido un proyecto y que lo pudieron realizar de un grupo de señoras. La cooperadora era privada, digamos, en sus inicios, hicieron aportes económicos, trabajo, beneficios, de todo un poco, y pudieron plasmar lo que hoy es el Jardín Maternal Semillitas, o mejor dicho, CDI Semillitas, porque cambió la denominación a Centro de Desarrollo Infantil. Estas señoras que comenzaron en su momento tuvieron ayuda nacional, provincial y municipal. De hecho, el terreno en el que está el edificio que pertenece a la cooperadora hoy en día es terreno municipal que está escriturado y demás para la cooperadora, pero originalmente fue municipal. El edificio lo hicieron ellas, se fue agrandando de a poco. En este momento tenemos un proyecto bastante ambicioso de poderlo volver a ampliar. Tenemos una demanda terrible de bebés y la salita de bebés nuestra es chica.
tenemos 130 chicos entre turno mañana y tarde y la verdad que queda mal que lo diga, pero funciona bien. Tenemos un personal muy bueno. El personal sí depende de Minoridad y Familia de la provincia y sus saberes y demás los paga la provincia. Nosotras nos encargamos de la administración de un subsidio provincial que es muy acotado y toda la parte edilicia de mantenimiento y demás, y inclusive parte de la comida, la aportamos nosotras como cooperadoras. Y es un tema mantener un edificio que tiene sus años y también darle lo que necesitan esos chicos. Yo, mientras vos hablabas, una de las alertas que tiene el mundo es que cada vez nacen menos bebés, pero se ve que en Cursú todavía esa estadística no llegó, cosa de que me alegra mucho, ¿no? La verdad que no tengo el número exacto. Leí hace poco un informe del país que la tasa de natalidad bajó un montón. Sí. Acompaña a la mundial, digamos, como decís vos, pero creo que en Curuzú hay muchas madres que trabajan o que estudian. Hace poco justamente estuvimos en la municipalidad porque la municipalidad nos otorgó una franjita chica que era parte, o sea, está muy cercana o lindante a nuestro edificio. Es un terreno que más o menos de 6 metros por 12, una cosa así. Ahí es nuestra esperanza justamente hacer la sala de bebés, que tenga su propio office, su propio baño y demás. Pero bueno, eso es un proyecto que no tenemos los fondos, vamos a tratar de empezar a lograrlos de alguna forma, interesando inclusive a empresas privadas que capaz nos puedan sponsorear. El número que nos pasaron ya del proyecto, que ya tenemos el proyecto, es muy elevado para nuestro bolsillo. Sí, a construir hoy el día es complicado. ¿Podemos ir un poquito en el pasado y contarme, porque vos me dijiste ahora en Anteoff que tenías los nombres de la primera comisión? Los tengo acá, me traje un machete, porque si no, mira, Porque quiero chumear a ver quiénes estuvieron, porque totalmente pioneras en esto, porque sí, aparte a ver, para la época también hay que marcarlas, Sí. yo creo que en esa época, y mujeres que eran de ámbitos totalmente diferentes. La encabezaba la doctora Otilde Estopelo de Suárez, Ercilia Morales, Filomena Blancazó, Elba Rivero, Marta Labarte, Luisa Candia, mamá de Teresita Candia, y Susana Marteré y Teresa Sánchez de Gali. Esas fueron las pioneras. Se fueron sumando después varias señoras, que la verdad que son muchas y no tengo los nombres, pero esta fue, viste, la punta de lanza para comenzar con el proyecto. Y seguramente en aquella época el intendente o interventor habrá sido el Francisco Candia, ¿no? Es que yo creo que era Candia en el momento que se inicia este proyecto. Inclusive Teresita, bueno, que vos la conocés, Sí. su hija, fue la primera socia Mira. en ese momento la guardería. Y una mujer con la cual yo entré a formar esa primera nueva comisión hace 32 o 34 años, no lo tengo bien presente, y así fue bueno, excelente. Se lograron cosas que no teníamos, por ejemplo, antes todo era más informal, no teníamos personería jurídica. Con Teresita la sacamos, hace ya más de 30 años, y nos pusimos, o sea, empezamos a tomar una impronta como más formal en un montón de aspectos. Después, con el pasar del tiempo, inclusive la institución siempre recibió ese pequeño subsidio que te digo, y con el pasar del tiempo, a las instituciones que no contaban con personalidad jurídica o se las exigieron o no contaban más con ese subsidio. Claro, o sea, nos vino muy bien. Sí, aparte, bueno, es también marcar un poco la transparencia de la institución porque uno tiene que ser, con personalidad jurídica, tiene que rendir, es un trabajito, digamos, no es tipo, tengo la personalidad jurídica, jajaja, jojojo, no. Para nada. Hay que rendir todo lo que ingresa, hay que justificar todo lo No, que hay sale. balance, hay asamblea anual, hay, o sea, todo lo que es o sea, los muebles dentro de la institución, todos los años se tiene que renovar, cuál es la condición, qué cantidades de muebles hay y demás. O sea, como un inventario Claro. actualizado. Y también hay que hablar también de algo muy fundamental,
que la comisión que componen este tipo de instituciones trabajan ad honorem. Sumamente ad honorem, inclusive en muchas circunstancias hay que afrontar gastos extraordinarios, digamos, que hay veces que los fondos, digamos, de la institución o de la cooperadora de la institución no puede abarcar totalmente. Y te digo más, cuando hará 2 años, teníamos árboles de 60, casi 60 años que nos estaban destruyendo el edificio. Se habían metido las raíces y ya un aula nos lo habían hundido al piso. Bueno, nos ayudó mucho la municipalidad, retroexcavadora, volquetes, o sea, hubo que romper todo. No sabes lo que eran las raíces ahí abajo, no podía creer yo. Y no nos alcanzaba porque viste, se suponía un pedacito y resulta que tuvimos que romper toda la vereda del frente. Bueno, hicimos una campaña gracias a una de las mujeres de la comisión que se le ocurrió, digo, bueno, pidamos aunque sea, no sé, una baldosa. Bueno, lo que nos respondió la gente de Curuzú, yo siempre me maravillo de eso, o sea, te vuelvo a decir, me siento ya curuzucateña, pero desde el primer día me sorprendió lo generosa que es la sociedad de Curuzú. Y sobre todo con instituciones en las que ellos, viste, tienen depositada su confianza o su cariño, pero nos respondieron no bien, re bien. Sí, Curuzú tiene esa posibilidad y bueno, también apoyar una institución que es pionera, una institución una institución feminista, ¿sigue siendo feminista? Totalmente. Todas mujeres. No, pero no somos feministas. Lo que pasa es que yo creo que este tipo de En el buen instituciones... sentido, feminista en el sentido que son todas mujeres las que la integran. Somos todas empezaron mujeres, trabajan mujeres y la cooperadora siempre fueron mujeres, pero no por una razón en especial. Yo creo que pasa casi en todas las instituciones, que las mujeres se acercan más que los hombres. No sé cuál es la razón. ASIAC creo que es como una especie de o sea, ejemplo en el sentido que tienen muchos hombres incorporados hace rato y los pioneros fueron hombres también. Sí. El abuelo de mi marido, Justo Erro, fue uno de los primeros en ASIAC que conformaron, o sea, una comisión. Lo sé por historias, o sea, yo al señor no lo conocí, pero sé que mucha gente valiosa en muchas instituciones. Sí, totalmente. Bueno, contame, vos estuviste involucrada también junto con nuestro ex viceintendente Guillermo Morandini, nuestro querido Jimmy, en la parte de, porque esto de estar en una institución es política, ¿no? Pero no es partidaria. No, para ¿Cómo nada. fue tu compromiso? ¿Cómo fue tomar esa decisión de involucrarte en la política sí partidaria? Yo jamás me había involucrado en nada. Porque estuviste a punto de ser candidata a concejal. Sí, inclusive todo el ofrecimiento formal y tuve otros ofrecimientos y la verdad que siempre dije que yo en lo que pudiera colaborar, iba a colaborar, pero no iba por nada personal. Lo sigo manteniendo. Y creo que a todos nos pasó, nosotros, o sea, mi familia siempre estuvo involucrada con el campo. Cuando fue el conflicto del campo y bueno, y un montón de cosas que uno no compartía, ahí me empecé a involucrar en el sentido que me pareció que era como un despertar para mí. Digo, no, acá hay que hacer algo. Creo que nos pasa a todos que tendríamos que tener o tenemos un compromiso hasta con la gente. Me invitaron a participar. En ese momento creo que Macri era el candidato. A mí me pareció una buena opción para, bueno, intentar a ver si podíamos mejorar como sociedad, no como... Y bueno, ahí me fui involucrando, pero más que nada también dentro del PRO, que es donde yo participé, hay una parte que es la Secretaría, se llama PRO Mujeres. Y el PRO Mujeres en el país, tengo una amiga en Salta, otra en Entre Ríos, o sea, se involucra mucho con la parte social, que a mí siempre fue lo que me tiró. Y bueno, hace muchos años, en el resto de la provincia no funciona así, pero acá en Curuzú sí. Hará 4 años implementamos unos talleres que se enseña tejido, costura, bordado mexicano. Muchas mujeres, aunque no parezca, en ese momento descubrieron que podían tener algo más. Y aprendieron inclusive cosas básicas. Yo no sé coser, así que soy la primera. La cuestión es que, bueno, para hacértelo más corto, Rosana Greve y Clara Ojeda se hicieron cargo de esos talleres, ahí arrancaron. Y después tenemos 2 personas o 3 más que
O sea, Mariela Comparín es la coordinadora de los talleres. Tenemos apoyo escolar primario. Tuvimos en su momento, este año no lo pudimos lograr, apoyo en inglés. El año pasado, con mucha satisfacción, muchos chicos que venían muy flojos pudieron rendir bien. Betty Galván, la encargada de ese taller. Después tenemos a Nelly Schutz con tejido a 2 agujas. Y tuvimos en su momento colaboración para tener apoyo secundario en matemáticas y contabilidad. O sea, creo que es una manera también de ayudar, no solo desde lo político, hay muchas mujeres que participan de los talleres que no ni son afiliadas, ni se les habla de política, ni nada. Es poder llegar a la gente de otra forma. Vos sabés que una vez dijo Jamie Morandini algo que no me lo voy a olvidar nunca, y que lo incorporé a mi léxico, ¿no? a mis palabras. Y él dijo una cosa, que uno desde lo privado, estando en una institución sin fines de lucro, puede influenciar lo que esa institución representa, digamos. Pero la política te permite hacer verdaderamente cambios sociales importantes. Y que solo la política te da la posibilidad de cambiar la vida de la gente. Y eso me quedó, no, seguramente que no habrá sido así textual como lo digo yo. No, pero yo creo que es un poco la idea también, ¿no? Pero él quiero rescatar esta idea de Jamie, que fue en parte el líder del PRO en Cursucuatiá. Excelente persona, muy trabajadora, y la verdad que siendo un empresario que tenía su vida cómoda, estaba en lo que le gustaba y demás, o sea, no quiero usar la palabra sacrificio, pero hizo un cambio de vida que también le habrá dado sus buenos dolores de cabeza. Sí, totalmente. Bueno, vos has sido funcionaria pública y creo que no siempre es fácil, ¿no? No es fácil, pero es como decía Jamie, uno puede cambiar la vida de la gente y esa es la mejor satisfacción que uno puede tener, ¿no? Por eso te digo, o sea... Ahora se ve en el Festival del Locro, por ejemplo, y nosotros lo organizamos con una visión mucho más amplia, mucho más de como queríamos proyectarlo como un gran festival. Y nosotros les dábamos los recursos a más de 40 familias que no les regalábamos nada, ¿no? Pero con su trabajo ganaban sus mangos para el resto del año. No, a mí y me son parece muy bien. familias enteras que trabajaban. Por ejemplo, la familia Corradini eran como 15, eran todos las sobrinas, las primas, toda la esposa, todo trabajando en el stand, y eran como 15, 20 personas ahí ganando su plata, y eso con un festival musical. Y ahí va el cambio, cuando uno puede hacer que algo que uno hace con política, por pequeño que sea, tenga su rédito en la social, ¿no? Por eso te decía yo, o sea, yo no puedo acceder a hacer grandes cambios, pero sí me parece muy loable todas estas mujeres que te mencioné, cómo ellas ponen su tiempo, sus ganas, y siguen con estos talleres hace 4 años. Y nosotros mantenemos la sede fundamentalmente por eso. Nosotros digo, porque todo el grupo de gente, o sea, no tenemos bajada de recursos de ningún tipo, es un esfuerzo de tipo grupal. Claro. Y bueno. Y tienen grandes referentes mujeres. Bueno, Patricia Bullrich es una de las más importantes del PRO, pero a nivel provincial me estoy acordando de Sofía Brambila, que es una persona muy... Carlota Carballo. También. Y sobre todo, y a nivel nacional, secretaria de la Mujer es Carolina Barone, que tiene un currículum impresionante. Lástima que no lo tengo a mano porque te lo marcaría. Y ella está abocada a ese tipo de cosas, a todo lo que es referente a la mujer. Y ha escrito libros inclusive sobre la problemática de la violencia de género, muy bien fundamentados, y todo lo que es el flagelo de la droga para la mujer en relación a su grupo familiar, obviamente, ¿no? Un tema fundamental. Bueno, yo te voy a volver a preguntar algo, vamos a volver a hablar de esta institución que está en el corazón de los cursucuateños, que es el Semillitas. ¿Y cómo está compuesta la comisión? ¿Cuál es la tarea que hacen?
La tarea es lo que te comenté anteriormente. Nosotras básicamente somos las Yo creo administradoras. que viste que desde que está la doctora Cabrera. Cabrera, gracias, desde que está la doctora Cabrera hubo como una mirada más profesional, ¿no? Y ustedes están brindando un servicio que no es solo de guardería, ¿no? Están haciendo un trabajo integral ahí, ¿no? Bueno, es que ese era un poco el objetivo, o al menos es lo que nosotros aspiramos, que los chicos entran de 45 días y se van de 3 años con su salita cumplida. Antiguamente teníamos sala de 4, pero por la reforma de la ley nacional, de que la sala de 4 se formalizaba, no la tuvimos más. Creo que capaz si la tuviéramos tendríamos mucho alumnado porque hay mucha demanda de jardín de 4, pero no es así. Y creo que es básico para los chicos tener las comidas en horario, hábitos de higiene, de vida, o sea, tener su cubierto, su plato, su vaso, que hay veces que las madres no porque no los tengan o no los tienen, pero están apuradas, tienen 2 chicos más o menos de la misma edad, agarran plato, Sí. alguna de nosotros alguna vez lo ha hecho, pero creo que los chicos tienen sus baños con sus inodoros de ese tamaño para ellos, los lavatorios para lavarse las manos del tamaño de ellos, a la altura de ellos, o sea, van tomando como, te digo yo, hábitos Saludables. saludables, pero aparte de vida, Sí. de una casa que trate de ser lo más confortable que pueda Sí. tener una persona y el día de mañana. Mira, yo la vez pasada hablaba con alguien, estuve en una reunión de mujeres muy grandes que se llamaba Voces Correntinas, la vez pasada hace varios años, y pregunté, hice preguntas estadísticas, hay muy pocas en la provincia, en lo referente a la niñez sobre todo, pero yo sigo insistiendo que si la parte habitacional no está cumplimentada para el grupo, el núcleo familiar, es muy difícil, porque te hablan de salud y te hablan de educación. Un chiquito que no tiene agua corriente, tiene piso de tierra, no tiene un baño, no, o sea, va a llegar primero que nada a la salud y vamos a ver en qué condiciones llega a la educación. Sí. Y la educación arranca, como decimos muchas mamás, en la casa. Entonces tratamos de que sea como una casa por unas horas que tenga lo mejor posible para esos chiquitos. Desde la alimentación hasta lo que usan a diario. Claro, fue fundamental la alimentación, ¿no es cierto? Al Porque le vino están dice, enseñando a comer diferentes cosas. claro, Ah, tenemos un menú, porque pienso que también hay situaciones de vulnerabilidad que no te da la posibilidad de tener una dieta rica en proteínas. en ese sentido nos ha cambiado un poco la población a nosotros. Nosotros, cuando yo entré, teníamos gente muy vulnerable. Inclusive nos tocaron las inundaciones, nos toca el 2001, o sea, que eran situaciones que toda la Argentina estaba atravesando un momento muy difícil. Ahora tenemos una población más mixta. Tenemos muchos hijos de gente de clase media, que yo entiendo perfectamente y me encanta que asistan también, ¿no? Pero me refiero, tienen otra situación socioeconómica diferente. Madres que trabajan, madres que estudian, madres solas, padres viudos, o sea, tenemos de todo. Pero o sea, siempre con el mismo espíritu, pero nos ha cambiado un poco la población. Antes era un porcentaje muy... Y ahora tenemos aparte que antes nosotros podíamos, ¿cómo te puedo decir?, evaluar un poco los casos personales, o sea, la directora más que yo o cualquiera de nosotras. Sí. Y ahora como la inscripción es online, entonces nosotros no tenemos, o sea, no podemos ver esa situación familiar. La vemos cuando ya la tenemos inscripta y ya en la institución. Una u otra, ¿no? Pero igual, felices de que los chicos asistan y que los padres nos elijan. Vamos a cerrar esta entrevista porque estamos hablando ya hace un ratito y me gustaría preguntarte si querés dejar un mensaje especial, sobre todo para las mujeres jóvenes que son profesionales, que se pueden involucrar en las instituciones. Viste que vos nombrabas a la comisión del Hospital Fernando Irastorza, son todas personas mayores. La gran mayoría. Necesitamos que los jóvenes se involucren en las instituciones. ¿Qué mensaje les darías?
tanto a hombres como, o sea, a hombres como a mujeres. Las mujeres somos, como te dije antes, para mí las que nos involucramos más en cantidad, ¿no? Pero yo creo que tienen que apoyar la institución que más les guste, cultural, benéfica, de salud o la que fuese. Y así como lo hicimos nosotros en otra época, es cierto que la vida está más complicada que antes, las mujeres tienen más actividades de todo tipo, aparte de su casa, pero creo que siempre un tiempito para apoyar alguna institución tiene que haber. De hecho, nosotros tenemos muchos socios y siempre dicen, a mí llámenme cuando quieran para la actividad que quieran, pero específica. Yo no puedo formar parte de la comisión. Y creo que siempre hay un lugar para algo más. Es importante. Sobre todo acá en una ciudad más chica, que nos movemos con más facilidad, las distancias son más cortas, entonces, ¿viste? Podemos ganarle tiempo a todo eso. Yo creo que es importante. Nosotras con Griselda, en este momento encabezamos la comisión por 4 años. O sea, ya estamos pasando el primero, nos quedan 3 años más. Y la verdad que empezamos a necesitar un poco de backup con gente, ¿viste? Que nos pueda reemplazar, porque no nos podemos quedar toda la vida tampoco. Pero lo hacemos con muchas ganas. Griselda tiene un motorazo, es pediatra, o sea que tiene una formación específica para el rol que está cumpliendo, puede evaluar el menú ideal, o sea, un montón de digamos, de posibilidades de hacer las cosas mejores. Pero bueno, mil gracias por la invitación. Lamento haberte ocupado tanto tiempo. No, de Y hecho, están todos invitados, los que quieran participar, o sea, ir a visitar la guardería, está abierta desde las 7:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Pasen y miren lo que se hace ahí adentro. La directora Silvia Martínez y la vicedirectora es Marina Silveira, que son las dos excelentes personas y los van a recibir muy bien. Y el que se quiera acercar a los talleres, están, la dirección exacta no me acuerdo, es Caguazú, casi esquina Rivadavia. Y están abiertos 3 veces por semana, está Mariela Comparín, los anota y los van a recibir, sobre todo los chiquitos de apoyo escolar que quieren ir, que hay veces para los padres es complicado, también son bien recibidos. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias por este compromiso social que tenés con Curuzú. Muchas gracias. Me da vergüenza que me digas eso. Y no es de ahora, sino es de siempre. Así que te agradecemos. No, al contrario. Y Te agradezco que me hayas dado el lugar y en 16 de octubre cumplimos 60 años en la guardería, estamos por hacer un festejo, creo que en el Teatro Cervantes y bueno, te esperamos. Bueno, cómo no. Gracias. Gracias a vos.